Arrancamos con opiniones encontradas, vamos a hacer el análisis de esta larga jornada de cobertura especial de Excelsior Televisión sobre la toma de posesión del presidente Donald Trump. Una jornada con algunos aspectos inéditos, con algunos otros también reveladores, un discurso que en general cayó sin despertar los cataclismos que habían sido augurados, aunque no evita la confrontación, como se pudo ver en, le decía, cuestiones inéditas, como las manifestaciones en la calle de un presidente que llega con el menor apoyo electoral de los últimos tiempos y una agenda de conflictos internacionales, comenzando por México, que es de alto nivel de explosividad. Soy José Buendía. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a hacer una revisión rapidísima de algunos de los highlights del discurso de Donald Trump, algunas de las palabras clave de su alocución de toma de posesión, que me parece pueden ser muy reveladoras, y para eso me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, que me acompañen como siempre. Pepe Rubinstein, como todos los viernes, muchas gracias. Pepe, un placer tenerte. Articulista además de Excelsior, usted ya lo conoce, colaborador permanente los viernes de este programa. Fausto Pretelín, analista internacional, un placer tenerte aquí como siempre. Gracias, Pepe, igualmente. Por supuesto, Francisco Gil Villegas, un honor. Claro, pues, además, la idea de lo de las palabras me la diste tú desde que empezaste a sonsacarnos aquí a la discusión, a mí y a Raúl Benítez Manaut. Muchas gracias. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Raúl Benítez Manaut, profesor investigador de la UNAM, Francisco Gil del Colegio de México. Así es. Y arrancamos, si quieren, casi como va la mesa. Primera palabra que es fundamental en el discurso de Trump hoy en la mañana y que tiene que ver directamente con México. La alusión más cercana esta vez, no nos mencionó por nuestro nombre, es la palabra frontera. ¿Qué significa? ¿Cuál es la perspectiva? Frontera, ¿qué significa? Significa una batalla en contra de la globalización, un acto, digamos, que no concuerda con la historia de Estados Unidos. Es un acto que de alguna manera refuerza la idea de las banderas, de los colores, de la patria, de la nación. Borra de alguna forma el entusiasmo que en algún momento pudo haber tenido la Unión Europea, la cohabitación, la cesión de soberanía, el libre tránsito, la hospitalidad. Yo creo que frontera son muchas palabras, ¿no? Y en ese sentido, pues es un retroceso inimaginable. Se acaba la ficción, empieza la realidad, y una realidad bastante pesada, bastante dura, que habrá que afrontar. De alguna manera Estados Unidos ha elegido no ser el líder político a partir del día de hoy. Alguien va a tener que llenar su lugar. Alguien va a tener que decir, aquí estoy. Rusia, China, no sé quién más, la India, Brasil, no sé, hay crisis. Doy nombres por pensar, por pensar algunos, pero simplemente lo que más llama la atención es que el propio Estados Unidos renuncie a ser el líder político a nivel internacional. O sea, a ver, frontera, secesión de liderazgo. Eso es un poco lo que acaba de decir Fausto Pretelín. Frontera, Pepe. Frontera. Se presenta como un paladín, como un justiciero, como un vengador, hablándole al pueblo, diciéndole: México se ha aprovechado de nosotros, hasta aquí. O sea, frontera amenaza. Nosotros nos hemos preocupado por las fronteras en el mundo, hemos descuidado las nuestras. Es tiempo de que veamos por Estados Unidos, y yo voy a ver por ustedes, el pueblo. Hasta aquí hay un parteaguas. Las fronteras de Estados Unidos van a ser cuidadas a partir de hoy. O sea, frontera igual amenaza, frontera igual inseguridad. El mundo, un lugar extraño que es una amenaza o una zona de peligro. No vamos a ser nosotros los cuidadores del mundo. Nosotros nos vamos a concentrar en Fausto, renuncia al liderazgo. Adiós el liderazgo de Estados Unidos. Frontera. Paco Gil. A mí me recordó mucho este discurso, ya que yo hablo alemán, el discurso de Adolfo Hitler en 1933. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Es decir, un pueblo, un país con fronteras y un dirigente que además se identifica con el pueblo.
Y no solamente eso, sino que en función de la definición de fronteras, puede llevar a una afirmación como decir, vamos a eliminar de la faz de la tierra un grupo, en 33 eran los judíos, ahora es un grupo de musulmanes, y además la posición del autoritarismo, porque es un discurso muy autoritario, en donde la defensa de las fronteras, tenemos el derecho de proteger nuestras fronteras, tiene la diferencia en 1933, que mientras Hitler era expansionista, se presenta como proteccionista y aislacionista, que es una tradición que tienen los Estados Unidos, pero el discurso en general parece plagiado del de Adolfo Hitler en 1933, cuando tomó posesión de la Cancillería del Reich y dio fin a la República de Weimar e inició el periodo de la dictadura alemana, que iba a durar 1000 años, y finalmente solamente le duró 2 sexenios. Raúl, mira, frontera. Es un regreso al siglo XIX. En Estados Unidos, frontera significa hasta donde llego yo y soy civilizado y donde empieza la barbarie. Pero yo digo, ¿dónde es? Exactamente. Entonces, en el siglo XIX se iba ampliando la frontera hacia el oeste y hacia el sur. Y la barbarie eran los indios y México. Entonces, ese es el concepto de frontera y como dice Francisco, en el siglo XIX Estados Unidos trató de mantenerse aislado del mundo y eso le duró hasta el discurso de Woodrow Wilson en 1917. Es el regreso al siglo XIX total. Frontera, además, él dice, en buena medida, porque no va a andar cuidando a otros pueblos, frontera para cuidar a su pueblo. ¿Qué significa pueblo en el discurso que hoy nos propinó el nuevo presidente? Para Donald Trump, pueblo, me parece que hay que traducirlo desde un punto de vista más de la mercadotecnia que de la política. Ajá. Donald Trump no es político, no tiene estudios sobre política, no ha tenido experiencia en la política, no ha pasado por el Senado, por el Congreso. Entonces, de alguna manera, la única posibilidad para poder entender de manera quizás hasta objetivamente lo que está diciendo este personaje es que el pueblo son consumidores. Hoy le habló a sus consumidores, no le habló a los demócratas, le habló a un grupo de personajes que de alguna manera son leales a él, que han votado por él, que le han creído las mentiras, que de alguna manera conciben al mundo como los enemigos, que quieren hacer la mudanza a otro planeta, que de alguna forma van en contra del movimiento pendular. No significa que sea siempre óptimo y bueno ir a favor del movimiento, siempre es importante poner cuestionamientos alrededor de lo que está sucediendo en el mercado, sobre todo con las diferencias sociales que existen por esta situación, pero para mí me parece que es... A ver, le habla a sus audiencias, le habla a sus consumidores, sí. Pero lo cierto es que le habla el presidente que llega con el menor respaldo del pueblo, si por eso entendemos ciudadanos o votantes. Voto popular. Voto popular. Es ¿por qué le gana la mercadotecnia a la política, ¿no? Sí. La pregunta es por qué esa profunda crisis del Partido Republicano no se puede explicar relativamente por el tema del Tea Party, cómo se ha radicalizado en los últimos años. Pero a ciencia cierta también hay que ver que es un problema global, ¿no? El tema de la política internacional, ¿no? Pueblo. Y pueblo, y además en ese contexto, en el conflicto entre, ¿qué entiendes? Si con la palabra, una simple audiencia, la palabra o pueblo, ciudadanos con derechos o consumidores. La palabra pueblo es la favorita del discurso populista. El pueblo no ha sido bien tratado, pero aquí estoy yo, y a partir de ahora yo soy el paladín, yo soy el que los voy a representar. Ahora va a haber justicia. Los que van a gobernar a partir de hoy son ustedes, el pueblo, a través de mí. Pero lo que fue se destierra. Quiero que sepan que aquí comienza el 20 de enero de 2017 una nueva era en la que los que gobiernan son ustedes, el pueblo, a través mío. La palabra... Ibas a empezar con Das Volk, seguro. Das Volk. O Das Volk. Das Volk. El pueblo, Donald Trump lo ha usado mucho en sus discursos, les ha dicho, hey folks, ¿no? Que viene de pueblo en alemán. Volkswagen viene de pueblo en alemán. Folklore viene de pueblo en alemán. Y el hecho de estar diciendo we the people, y ustedes tienen el nombramiento en función de mí, que soy su representante, es lo mismo que hizo Adolfo Hitler cuando se refería
al pueblo alemán diciendo que tiene un representante que es único, que es a través de mí ustedes van a tener una voz. Es un discurso populista que es muy fácil que lleve a una posición totalitaria. Ahora, que de aquí a que el discurso pueda transcribirse en una realidad como es la de Estados Unidos, yo creo que falta mucho. Pero el discurso populista en cualquier parte del mundo, en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, muy fácilmente lleva a posiciones fascistas y totalitarias. Ahora, convendremos, Raúl, que pueblo es todo lo que se ha dicho en la mesa, pero pueblo también es el que estaba en las calles protestando. Hitler decía, ¿sí? Pueblo es el que expresó descontento. Pueblo es la mitad de los que no, prácticamente del electorado que no votaron por él. Para Trump, pueblo son los que votaron por él, son sus seguidores. ¿Y los otros qué son? Y los otros son americanos, desnacionalizados, globalizados, etcétera. Ahora, el problema de ese concepto de pueblo es que es el americano rural, montañés, que su máxima ilusión es ir a un partido de fútbol americano en la vida, y que va a tener problemas para comer aguacate barato en el Super Bowl. Pero el pueblo que no votó por él, que es el pueblo urbano, pueblo que sí está globalizado, ese no es el pueblo de Donald Trump. El pueblo de Donald Trump es el americano que perdió los trabajos por la globalización, porque las empresas se fueron, etcétera. Ahora, a esos americanos él no les va a poder devolver los trabajos, porque esas personas ya son de edad avanzada, jubilados, y tienen entrenamiento laboral para las fábricas de antes. Las fábricas automotrices, por ejemplo, actuales, están robotizadas. Entonces, aunque quisiera él darles el trabajo y la General Motors caerle bien a Trump y decir vamos a contratar, no va a contratar a cuates de 65 años que ganan $20 la hora y que no saben ni siquiera usar un robot. Entonces, es un problema. Y no está convocando al Estados Unidos boyante y moderno. Estados Unidos tiene una población de clase media con muy elevados niveles de vida. No es el pueblo oprimido y desgastado y golpeado por la globalización. Los que votaron por Hillary Clinton son pro globalización, dependen sus trabajos de las empresas globalizadas, de las, por ejemplo, Nueva York. Pues, ¿qué hay en Nueva York? Bancos, representaciones de empresas, y esos funcionan a través de redes globales, no de redes en la montaña que venden un McDonald's, ¿no? Para nada. Entonces va a tener problemas con eso. Ahora, a los primeros que les ofreció o a los primeros que se dirigió como audiencias, como consumidores, como lo que sea, con el mensaje de devolver la grandeza, justamente ha sido a ellos. ¿Qué significa grandeza tú acabas de decir, un país que pierde el liderazgo mundial, que se aísla y que está ofreciéndole, digamos, haciendo ofrecimientos de tipo populista? ¿Qué significa grandeza para Donald Trump? Bueno, para Donald Trump todo es superlativo, ¿no? O sea, es difícil no encontrar algún superlativo cada 10, 15 palabras, ¿no? Le fascina. Habla un poco de su perfil, ¿no? Narcisista, que de alguna manera pues pintaría un país que está derrumbado, con un desempleo de más de 25, 30, 40%, pintaría un país que tiene recesión de 5 años a la fecha, pintaría un país de vándalos, en donde Nueva York, en Washington, después de la guerra de secesión. Sí, ¿no? Pinta eso, ¿no? Entonces, con ese diagnóstico, ¿no? Como un doctor que está formando un diagnóstico, pues dice, ahora yo tengo la fórmula para poderlo sacar, y esa es la grandeza del país. Pero regresar siglos atrás, ¿no? Entonces, cuando todos los países, o gran parte del mundo, no todos, pero sí muchos, pues estamos tratando de ir escalando, ¿no? A veces dando un paso adelante y 2 atrás, a veces dando 3 pasos adelante y 5 atrás, pero en su caso, pues repito, yo creo que esos adjetivos y esos superlativos están fuera ya de la atmósfera política, porque una retórica del siglo en el que estamos, ya en el año 17, pues ya no tendría que estar funcionando, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, yo creo que los kilómetros cuadrados que gana Donald Trump en Estados Unidos contra los que gana Hillary Clinton, pues es enorme el dominio, ¿no? territorial que tiene Donald Trump en Estados Unidos, y bueno, es la opción que ha elegido. Pero es curioso, porque a ver, parecería que hay otros adjetivos que no se separan del de grandeza desde tu punto de vista, que grandeza va unido también a nostalgia.
y va pues hasta mito, ¿no? Sí, aquel paraíso perdido que les va a devolver, pero no sé ni cuándo, ni a quién, ni cómo. Pepe, grandeza. Grandeza es América. Y si no, Pero eso si en este momento no mostramos nuestra grandeza, yo voy a recuperarla. La grandeza viene porque nosotros la merecemos. Somos el país elegido. Incluso terminó que Dios está con ellos. Bueno, Habló de civilización, que nosotros en la civilización vamos a poder erradicar el islamismo extremo del mundo. bueno, ese fue una declaración Y además absolutamente, digamos, Bueno, decía nosotros Paco, somos- autoritaria. Ay, caray. Nosotros somos la civilización. Exterminista, gracias. Claro. Y Dios está con nosotros. O sea, más grandes. Tiene algunas imágenes del baile por la jornada de investidura, transmisión de poder en Estados Unidos, la asunción de Donald Trump, un baile que se ha caracterizado no por lo que están diciendo nuestros invitados de actos mayúsculos, sino más bien por la cantidad de gente que no quiso, que renunció o que no accedió a ir. Y me quedé contigo, Paco, Sí. Gil Villegas, y contigo, Raúl. Ustedes ya habían hablado sobre el tema de la grandeza. ¿Qué significa después de ver pues actos como el de hoy, donde incluso los propios norteamericanos han tenido, digamos, cierta distancia con los actos oficiales, hasta en pequeños detalles? El concepto de grandeza en Trump. Mira, una consecuencia no intencionada de esto es que lamentablemente para el primer año Donald Trump tiene buena suerte. Si comparamos cómo tomó Barack Obama la presidencia de Estados Unidos hace 8 años, que Estados Unidos estaba prácticamente en una recesión por todo el problema de Enron y compañía, que finalmente Barack Obama sacó adelante a Estados Unidos de una recesión. Trump se va a aprovechar de esas buenas políticas que llevó a cabo Obama y va a tener más o menos como un año en donde puede que algunos de sus elementos de política económica puedan rendir buenos beneficios a pesar de lo equivocados que están a mediano y largo plazo. En cuanto a la grandeza de Estados Unidos, es efectivamente regresar como a una idea de la paz de Westfalia en 1648. Él lo dijo, cada nación tiene que buscar sus principales intereses y tratar de construir su grandeza en este sentido. Quiere hacer grande a Estados Unidos diciendo vamos a volverle a dar empleos a los trabajadores de Estados Unidos, pero en realidad con un muro que en muy buena medida va a funcionar como la línea Maginot que construyeron los franceses después de la Primera Guerra Mundial frente a los alemanes, pensando que con eso los iban a detener, y no sirvió absolutamente para nada. Es uno de los más grandes fracasos que ha habido en la historia, porque los alemanes le dieron la vuelta por Bélgica, y aquí si se construye un muro, por un lado va a parecer queso gruyère, porque se van a colar por todos lados en el famoso muro que dicen que luego hacen túneles. Va a hacer túneles y van a pasarlo y van a pasar por arriba en otra dirección. Así que es absolutamente estúpido, imbécil construir un muro para tratar de proteger una frontera de más de 2.000 kilómetros de frontera. Alguien puede decir, bueno, el muro de Berlín funcionó para los comunistas en Alemania, era en una ciudad. Sí. Y era nada más un fragmento de una ciudad donde estaba el muro de Berlín. Lo de 2000 está muy equivocado. Y en muy buena medida la posición de grandeza de los Estados Unidos está dado en función de también lo inteligentes que fueron en el siglo XX para convertirse en el gran imperio mundial que sustituyó al británico y apoderarse de un esquema que ha llevado a que muchos digan que el gran problema que tiene Estados Unidos en este momento con Trump no es tanto el Make America Great Again, sino Make America Smart Again. Vuelvan a hacerla lista, inteligente, porque con lo que él está haciendo es un desastre. Y regreso, se parece mucho al discurso de Hitler de Ein großes Deutschland
y una Alemania grande y vamos a ser grandes otra vez. Yo tomo dos cosas, a ver si te copio bien. Es difícil mantener el tema frontera al mismo tiempo que grandeza. ¿Cómo ves tú? ¿Estás de acuerdo o No, desacuerdo? mira, yo no entiendo el discurso de Donald Trump, no lo entiendo en el sentido siguiente. Tú no puedes hacer grande un país dándole patadas a tus mejores amigos. Que eso es lo que está haciendo con los europeos. Eso es un dilema parecido al inglés. O sea, yo por un nacionalismo bastante extraño le doy una patada a los europeos y quiero seguir siendo grande, solo porque tenían una moneda más fuerte que el euro. En este caso, Donald Trump recibe una economía fuerte. El dólar está revaluado con todas las monedas del mundo. El euro está 20% menos que hace 3 años. Está casi a la par, con el dólar. El dólar está fuertísimo. Veamos, no hablemos de las monedas débiles como la nuestra, pero con la moneda china, con el yuan japonés, con la moneda coreana, está por arriba. El 4% de desempleo que tiene la economía de Estados Unidos para los economistas es prácticamente pleno empleo. Esa es la cifra que manejan como casi pleno empleo. Es un desempleo funcional. Sí. Entonces, Obama le está entregando un país fuerte. Él quiere darle patadas a los mejores amigos que tiene, a México, a Europa, a China, que es un gran aliado económico y comercial. ¿Qué van a hacer los gringos cuando salgan los productos chinos de Walmart? O cuesten 35% más. O cuesten 35% más. Entonces, es ridículo pensar que este discurso de que ya estábamos muy fuertes, ahora estamos muy débiles y ahora los voy a hacer yo fuertes dándole patadas a todos mis amigos, yo no lo entiendo. Ahora, rápido, las palabras que no se dijeron en el discurso de Trump hoy de investidura, pero que han sido importantes, sobre todo a lo largo de los últimos 8 años de gobierno de Barack Obama. Fausto, reconciliación, derechos y minorías. Bueno, reconciliación no la dijo, pero sí la única referencia que más o menos lo hace de manera implícita es con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que después de haberlos vapuleado durante 2 meses, de haber confiado más en Rusia que en la CIA, FBI o NSA, pues hoy dice que los estadounidenses deben de sentirse más seguros y tranquilos porque tienen las mejores agencias de inteligencia. Esa sería la única reconciliación. Evidentemente, pues, ¿qué puede decir Angela Merkel después de toda la comparaciones, ¿no? De todo el apocalipsis con la Alemania nazi, ¿no? De acuerdo a Donald Trump. Bueno, ahí a Angela Merkel pues no le ha gustado ese tipo de vínculos, ¿no? Con México, pues al contrario, ¿no? Yo creo que de alguna manera, pues horas atrás en su Twitter, en sus comunicados, etcétera, ha sido consistente en lo que ha pensado en las últimas semanas, ¿no? Y las otras 2 palabras, ¿es migración? No, derechos y minorías. Derechos. Pues eso sería interesante ver qué tipo de derechos, derechos humanos, los derechos que contempla Naciones Unidas, los derechos que da... Derecho internacional. Derecho internacional, derecho de género. Y la migración, pues bueno, y derecho de género, que también es algo que no le interesa, son temas que jamás ha hablado de él, ¿no? De ellos. Y migración, pues bueno, es la migración de los violadores, de los malosos, de los criminales, de los asesinos, pues hay que acabarla. Esa es su misión, ¿no? Yo me sentí en una especie como de una serie de televisión negra, ¿no? Es decir, ¿qué personaje llega? Pero bueno. Pepe, reconciliación, derechos y minorías. En cuanto a reconciliación, va a ser un tema que le va a dejar Trump a su sucesor. Con los únicos que se va a reconciliar va a ser con Rusia, aparentemente. Pero en cuanto a Angela Merkel, en cuanto a Francia, en cuanto al Reino Unido, en cuanto a China, en cuanto a Palestina, claro, yo creo que él la va a armar difícil, se va a alejar, se va a confrontar. Exacto, y su sucesor va a tener que venir a parchar y a ver cómo le hace para reconciliar. ¿Será la palabra del futuro? Pues yo creo que sí. Paco Gil. Reconciliación fundamentalmente con Rusia y con Putin, frente a lo que fue el gobierno de Barack Obama. Ese es uno de los principales elementos de reconciliación. Con México probablemente él tiene una idea de reconciliación diciendo el muro no implica que no tengamos buenas relaciones y podamos hacer maravillosos negocios, como dijo en algún momento previo. Y por último está la cuestión de una reconciliación que pudiera
estar pretendiendo hacerlo, pero que en relación a las minorías, que es el otro tema, el discurso fue racista. Hay blancos, negros y cafés, browns, ¿no? Y eso es que estamos unidos por el color rojo de la sangre de los patriotas. Fue la parte de su discurso que en muy buena medida apunta hacia un esquema específicamente racista y en donde está buscando, bueno, pues un esquema aislacionista, volver a ser Estados Unidos grande, suponiendo que Estados Unidos se puede volver a ser grande si se encierra dentro de sí mismo, lo cual en sentido etimológico griego es una solución idiota. Idiota en griego quiere decir eso, encerrarte en ti mismo, en lugar de proyectarse como un gran liderazgo nacional que proyectó el presidente George Bush padre a principios de los años 90. Raúl. Trump no sabe decir perdón. Yo creo que con Rusia no necesita reconciliarse, es muy amigo de Putin pero Estados Unidos sí. Y es un nuevo aliado. Pero él habla por sí mismo y ahora él es el representante de Estados Unidos y él tiene todo el poder. Pero es reconciliarse frente a lo que había habido, que fue de conflicto. Él no sabe pedir perdón ni se lo va a pedir a Putin. Putin está feliz, es el gran ganador de todo esto. En el mundo es Putin. Eso no, nadie lo duda, ¿no? Entonces, ¿quién le habría dicho que habría sido señalado de poner un presidente en Estados Unidos? Exactamente. Su destino manifiesto. Ahora, él lo que haga a nadie le va a pedir perdón, ni le interesa reconciliarse con nadie. O sea, él es demasiado egocéntrico para andar pidiendo perdones. No va a pedir perdón. Reconciliación no es pedir perdón. Es decir, voy a buscar un acuerdo. ¿Pero pasa por ahí o no? No lo sé. En el caso de Trump, no. No, para nada. Me queda escasos un par de minutos y esta no me la puedo aguantar después de lo que acabas de decir sobre esto de la sangre roja de los patriotas, y es una palabra que hoy no ha sido una palabra, pero ha sido parte, digamos, de las imágenes que hemos visto, porque no solamente fue el destino, sino a veces el medio, y es un color blanco. Es hoy blanco. El 90% de su gabinete, blanco. Pues, ¿el 90? Sí, parece ser que es un 89-90% de su gobierno es blanco. Hay una asiática, ¿no? y un afroamericano, pero en realidad prácticamente puro blanco. Blanco, Pepe. Blanco es su familia, los que lo rodean, su gente cercana, su actitud, su pensamiento. Oscuro es lo que los demás pretenden en contra de los intereses de un país señalado y querido y preferido y auspiciado por Dios. Blanco. Blanca es la inocencia de los que creen que Trump va a cambiar frente al candidato que tuvimos capacidad de ver durante 6 meses y que sus asesores más cercanos dicen no va a cambiar, va a ser el mismo durante 4 años y durante 4 años se va a caracterizar por no escuchar asesores, considerar que todos son idiotas y que solamente aquellos que le digan lo que él quiere escuchar es lo correcto. O sea, que no piense en eso, tiene una blanca inocencia. Una guerra comercial con China, según lo que dijo. Sí, si no cambia, va a ir a una guerra comercial. Y va a perderla, además. O sea, se va a quedar en blanco. Y se va a quedar en blanco. Y se va a ir en blanco. Pero blanco tiene otro significado. Raúl. La coyuntura actual es el antinegro. O sea, él tiene atrás a Obama, que sale con más popularidad de la que con él. 60-40. Entonces, hasta dónde voy. Él va a ser un anti-Obama. Todo lo que hizo Obama es al revés, su política. Digamos que por motivos ideológicos, políticos, hasta celos, o por liderazgo. Él no entiende cómo Obama tiene el liderazgo que tiene y el carisma que tiene, siendo negro, etcétera. O sea, él no lo entiende y va a tratar de aplastar todo lo que hizo Obama. Por ejemplo, el tema de los Dreamers, que nos afecta directamente a todos. Sí, ahí sí, ya. El tema de los Dreamers, pues van a seguir siendo soñadores y ahora se van a ser soñadores acosados. Bueno, ya lo vimos en las manifestaciones en Los Ángeles. Ellos son los que poblaron las manifestaciones. Le va a salir tan mal su gobierno como el de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. Hablando de blanco. Y a pesar de todo, hoy no fue el día del juicio final
temo decírselos, bastante tranquilos los mercados, recibieron su mensaje sin mayor sobresaltos, ni el peso cayó más de lo que hubiéramos Ya lo había anticipado. Ya. Pero Pues tan muchas antiguo. gracias, se me acabó el tiempo. Fausto Pretelín, Gracias. internacionalista. Buenas noches a Muchísimas todos. gracias, como siempre, por haber estado, Muy amable. por aceptar la invitación, por estar Gracias. con nosotros. Pepe, muchas gracias. Gracias como a ti. siempre, Pepe Rubinstein, Paco Gil Villegas, muchas gracias. Un honor Claro que sí. ha estado con nosotros, profesor investigador del Colmex. Raúl Benítez Manao, muchas gracias. Como Gracias, siempre, Pepe, por la de verdad, un placer haber tenido esta mesa con usted. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos seguido y por haber permanecido hasta ahora en esta transmisión especial de Excelsior Televisión. Le agradezco mucho. Tengo...